En esta clase vamos a estar entrando en la parte A, lo que se refiere comercio exterior y financiación, que es parte del capítulo 1, introducción a lo que es nuestra asignatura. En esta clase lo que vamos a estar hablando un poco es de cómo fue que el comercio exterior y la financiación fueron evolucionando en el tiempo desde principios del siglo XIX y pasando principalmente por las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y posteriores, que con varias filosofías que fueron importantes y que permitieron crear, en este caso, un esquema de las finanzas que en la actualidad se está utilizando. Bien, entonces comercio exterior y financiación, introducción como una primera entrega, porque va a haber una segunda entrega para continuar con la parte histórica. Entonces, como primer punto, tenemos la visión descriptiva de las finanzas. Entonces, visualizando nuestro material Word, donde tienen ustedes la versión extendida de esto, acá lo que le hice fue una síntesis. Les pediría que posterior a esto ustedes puedan leer la versión completa de este material. Y arrancando con la parte uno, la visión descriptiva de las finanzas, tenemos inicio del siglo XIX, economía clásica de Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones. Y posteriormente vinieron autores como Malthus, Mill y David Ricardo, que estuvieron también un poco trabajando en lo que fue el, la obra de Adam Smith. Luego viene la escuela de Viena, en este caso con los principales referentes que son Menger, von Bauker y von Weiser. Ya les pido disculpas si estoy pronunciando de manera incorrecta ciertos términos escritos en otros idiomas. Luego tenemos la escuela de Lausana, donde están los autores Walras y Pareto. Tenemos la escuela de Cambridge, Wixell y Marshall. Y tenemos como anexo que los gerentes financieros o los encargados de tesorería de aquella época, entonces lo que hacían era priorizar la contabilidad o teneduría de libros, buscando fuentes de financiamiento. Entonces, lo que hacían estos gerentes financieros era utilizar las técnicas contables con el fin de buscar fuentes que ayuden a abastecerlo de manera financiera. Luego tenemos 1779, la máquina de vapor, inventado por Watt. Tenemos 1800, la pila eléctrica, inventado por Volta. Tenemos 1825, que con la creación del primer ferrocarril, la primera vía férrea, entonces dio lugar también a las locomotoras, que fueron en este caso los primeros medios de transporte modernos. Luego en 1929 eh, vino el crack de Nueva York, que fue un momento muy crítico para las finanzas, principalmente de Estados Unidos, pero como saben, que el centro mundial de las bolsas de valores se encuentran en Nueva York, entonces lo cual también repercutió en varias economías del mundo. Tenemos acá, dentro de este mismo periodo de tiempo, Arthur Stone Dewey, que enfatiza aspectos externos y que establece una metodología realista. Entonces lo que hace este Arthur es justamente mirar mucho la parte externa de la finanza. Entonces en una empresa, como cualquier otra que tiene en este caso sus valores financieros, también mira mucho la parte de afuera para ver cómo está en este caso la coyuntura financiera. Luego tenemos en 1940, donde inicia la era moderna en la concepción de la empresa. Entonces las empresas van tomando forma principalmente a lo que se refiere a la organización financiera.
Luego como una segunda etapa tenemos la cimentación de la moderna teoría de las finanzas, donde también existen una serie de sucesos que se relacionan mucho con esta época en el tiempo. Tenemos entre 1944 y 1946 la investigación operativa e informática de las empresas, planificación, control y presupuestos, obra del profesor Erich Schneider, que publicó una obra llamada Inversión e Interés, donde supone una obra pionera a lo que se refiere la parte de las finanzas aplicada en las empresas. En 1950 tenemos un ciclo alcista de la economía de expansión de las empresas y bases de las finanzas actuales. Entonces, este también implicó un modelo que dio nacimiento a los posteriores esquemas que inclusive hasta hoy día se utilizan o que fueron fundamentales para los esquemas financieros utilizados en la era contemporánea. Tenemos después de 1952 la investigación de Markowitz para aportar a la teoría de la selección de las carteras, que es un modelo de CAPM. Luego en 1955, programación lineal para selección de inversiones de Lowry y Savage. En 1958, endeudamiento con fondos propios sin afectar las acciones. Entonces, acciones nos referimos a cada parte del capital que está compuesta una empresa, eh, principalmente las sociedades anónimas. En este caso, los actores Modigliani y Miller, lo cual rectifican en 1963. Entonces, ¿qué hacen? Cambian un poco ciertos criterios de este primer modelo. En 1963 se toma como base el modelo de Lowry Savage, usando la programación lineal y dinámica para decisiones de inversión de H.M. Weingartner. Entre 1963 y 1964, técnica de simulación de Hilliard, Hertz y Mash. Y entre los años 1964 y 1968, un mix o una mezcla de lo que es la parte de inversión y financiamiento de Tech Rowan, Rovitech y Montalbano. Y aparte de eso se dio la continuación de la investigación de Markowitz, que habíamos visto que se dio en el año 1952. Entonces, estos investigadores son Sharpe, Linter, Massin y Fama. Bueno, entonces eso es lo que respecta un poquitito a la parte histórica que concluye acá en esta sección una primera entrega. Luego en la siguiente clase estaremos dándole continuidad a lo que fue la etapa evolutiva de la finanza. Bueno, entonces ingresando a otra parte de nuestra materia que habla un poco de lo que es sistemas de amortización. Entonces en el otro material que tienen, que es el material de PDF, entonces está este punto, y lo cual nos indica que los sistemas de amortización son métodos por los cuales los recursos financieros monetarios, que sería capital concedidos en préstamo, son reembolsados por una serie periódica de pagos, que son las cuotas. Entonces, estas cuotas que incluyen fracciones del capital, que son en este caso fragmentos o partes, y los gastos financieros, que son interés y otros cargos que en este caso pudiera aplicar la entidad bancaria o financiera, y constituyen la manera en que se llevará a cabo el servicio de financiación o financiamiento. Bueno, entonces podemos definir también a la financiación o el financiamiento de aquellas acciones que se hacen para poder conseguir recursos financieros monetarios de instituciones bancarias financieras con el fin de generar liquidez dentro de la empresa para distintos tipos de proyectos. En este caso, nuestra materia principalmente lo que se refiere más a lo que es la parte de importación o exportación. Entonces la empresa realiza una evaluación interna de cómo está en liquidez. Entonces si la empresa nota
que la liquidez no es suficiente para poder llevar a cabo esa importación o exportación, entonces lo que hace es recurrir a los servicios financieros de una entidad bancaria o financiera. Y tenemos también los componentes de, en este caso, lo que es un sistema de amortización o lo que es el préstamo en sí. Entonces tenemos al prestamista, que es la entidad bancaria o financiera que otorga el crédito o el préstamo. Tenemos después el prestatario, que es la persona física o jurídica que recibe ese capital concedido en préstamo. Tenemos después el capital, que son los recursos financieros o monetarios, dinero entregado como medio de financiación. Entonces siempre el medio o la herramienta para poder financiar son esos recursos financieros. La amortización, que son parte o fracción del capital dependiendo del plazo. Interés, que es el gasto o pago por los servicios de financiación, que este puede ser anual, mensual o bimensual, dependiendo al acuerdo con que se llegue con el banco o la institución financiera. Luego tenemos otros cargos que son gastos adicionales, tales como comisiones, formalizaciones y recargos. Normalmente recargos en caso de que haya algún atraso en el pago de la cuota. Bueno, en este caso la entidad prestamista tiene el derecho justamente de aplicar ciertas, por así llamarlo, ciertas sanciones financieras por el no cumplimiento en el plazo. La cuota, que es pago periódico o sumatoria parcial de la amortización, el interés y otros cargos si es que los hay. Y la deuda total, que es, a diferencia de la cuota, es la sumatoria total del capital, los intereses y otros cargos si los hubiera también. Y el plazo, que sería el tiempo de duración del servicio de financiamiento: años, meses, bimestres, semestres, trimestres, cuatrimestres y así sucesivamente. Bueno, entonces, para complementar un poco lo que es la parte de componentes, tenemos acá los gastos financieros. Y estos financieros están compuestos por interés, comisiones, gastos de formalización y otros gastos, donde acá, por ejemplo, se pueden incluir los recargos, como había mencionado, y cualquier otro pago que el banco exija como condición durante el servicio de financiamiento. Entre los tipos de sistema de amortización, entonces, de acuerdo al sistema que posee el banco, entonces la persona física o jurídica que acceda al préstamo tiene que someterse a esas formalidades impuestas por la institución bancaria. Y entre los sistemas, en este caso, que empleados por las instituciones que otorgan préstamos, entonces tenemos sistema estándar, tenemos sistema americano, tenemos el sistema alemán, el sistema italiano y el sistema francés. Entonces estos cinco es lo que vamos a estar analizando en esta materia. Bueno, entonces para empezar tenemos el sistema estándar. Y el sistema estándar lo que nos dice que es una metodología simple en cuanto a financiamiento, ya que las cuotas son fijas y se calculan de acuerdo al capital, interés y el plazo acordado para el reembolso. Por ejemplo, si se recurre a un financiamiento para importación de un bien o capital, de un bien de capital, mejor dicho, bien de capital se refiere a un bien de uso, algún artefacto que adquiere la empresa para destinarla al área operativa o al área de producción, donde el capital es de $24.000, a una tasa de interés del 15% anual, a un plazo de 12 meses, que sería un año, y la cuota se abonará mensualmente. Entonces, como pueden ver en el material, tenemos entonces que el capital, que en este caso sería el recurso financiero necesario para poder adquirir ese bien de capital, maquinaria o equipo, representado por K, $24.000. Luego tenemos y latina mayúscula, 15%, que sería el interés, o también ese 15% cambiarlo al formato de tanto por uno, que es 0,15, a un plazo de 12 meses, que es un año. Y luego, como incógnita, tenemos la amortización, la deuda total y la cuota. Entonces, como vemos,
un cálculo sencillo. Entonces, ese interés que está en porcentaje, lo que hacemos es pasarlo entonces en valores monetarios. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el capital por el interés. Entonces, $24.000 por 15% sale un total de $3.600. Entonces, ese sería el interés. Luego tenemos la amortización representada por A mayúscula, entonces que sería el capital dividido 12. Entonces, para saber en cuántos, en este caso para saber cada mes cuánto es lo que se va a abonar, lo que se refiere a la parte de amortización, que sería $2.000. Y ese interés de 3.600 también, bueno, dividido 12, que sale cuánto es el interés que se va a pagar en este caso por mes. Y la sumatoria de los dos es lo que nos va a dar la cuota mensual. Luego tenemos la deuda total, que es el capital recibido en préstamo y sumado a todos los intereses que se pagan durante ese horizonte de tiempo. Entonces tenemos 24.000 más 3.600, que son una deuda total de $27.600, que es el compromiso asumido con el banco, que tiene que ser devuelto dentro de un año. Y luego tenemos la cuota, que es en este caso la deuda total dividido 12. Entonces es otra forma de cómo calcular la cuota. Entonces la deuda total dividido la cantidad de periodos. Entonces $27.600 dividido 12, que nos da una cuota mensual que se debe abonar durante los 12 meses que dure el horizonte de vida del préstamo, que van a ser entonces $2.300. Bueno, entonces siguiendo un poco con nuestra clase, vamos ahora al ejercicio 3, pero antes de eso, no se olviden también de ir leyendo los materiales que hay, o el material que está en PowerPoint, que son en este caso materiales complementarios a lo que usamos en cada clase. Bueno, el ejercicio 3 está planteando un caso de sistema estándar de amortización, donde indica que hay una importadora llamada Torres SRL que recurre a una institución bancaria para financiar la compra internacional desde Boston, Estados Unidos, baterías para vehículos, cuyo valor en dólares americanos convertido en moneda nacional son de 150 millones de guaraníes. Entonces, hubo una adquisición en dólares y eso, al transformarlo en guaraníes, entonces dio la suma de, o el total de 150 millones, que en este caso es lo que está necesitando esta importadora para poder realizar esa adquisición internacional. Y los demás datos para el servicio de financiamiento son los siguientes. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, entonces tenemos como K, que es monto a financiar, que es el importe o valor, que son en este caso 150 millones de guaraníes. El interés, en este caso fijado por el banco, que es 15% anual a un periodo de tiempo de 5 años. En este caso, O mayúscula le ponemos como otros gastos. Si es que hay otros gastos aparte del interés, entonces ninguno, al menos en este caso. Pero sí habrán casos donde sí haya otros gastos y tendrán que tener en cuenta esto para poder sumarlo al interés y así obtener el monto de gasto financiero. Forma de pago: la cuota será anual. Siguiendo con el ejercicio, indica que se solicita realizar los cálculos correspondientes, la tabla de servicio de financiación y el valor de los gastos financieros, que son interés más otros cargos que en este caso no los hay. Bueno, luego tenemos nuestra explicación. En este caso, extrayendo los datos, tenemos entonces casi 150 millones de guaraníes. Luego el interés del 15%, que se convierte en 0,15, el plazo de 5 años. Y tenemos nuestra incógnita de amortización, deuda total y cuota, representados por A mayúscula, D minúscula y C mayúsculas, respectivamente. Entonces, como habíamos visto en el ejemplo anterior,
ese interés que está en porcentaje, entonces lo convertimos en valores monetarios al multiplicar el capital por el valor en porcentaje del interés. Entonces 150 millones de guaraníes por 15% nos da un valor de 22 millones 500 mil guaraníes. Luego, la mayúscula, que es la amortización. Entonces tomamos el capital dividido la cantidad de periodos, que son 5, entonces 150 millones de guaraníes dividido 5, ya que está previsto que se devuelvan 5 años, entonces da un valor de 30 millones de guaraníes anuales. Luego tenemos la deuda total, que es en este caso la adición del capital más el interés más otros cargos que, como se darán cuenta, está en cero porque al menos este caso no contempla la aplicación de algún otro cargo bancario. Entonces, sumando el capital más los intereses, tenemos un total de 172 millones 500 mil guaraníes como deuda total. Entonces, ese es el monto en el cual esta importadora Torres se compromete a devolver al banco en el plazo acordado. Tenemos acá una pequeña observación que dice que en este caso la cuota es la suma entre la amortización, el interés y otros gastos, por lo tanto. Entonces, este ya sería para poder establecer cuánto es la cuota anual. Entonces tomamos ese 30 millones más los 22 millones 500 mil, más cero, ponemos cero porque no hay otros cargos, entonces da un total de 52 millones 500 mil guaraníes, que sería la cuota anual. Luego tenemos abajo gastos financieros, que son 112 millones 500 mil guaraníes. Entonces, ¿cómo sale ese 112 millones 500 mil guaraníes? Entonces se fijan en su cuadro y representa la sumatoria de la columna de intereses, la sumatoria de la columna de intereses, que finalmente da dicha suma. Entonces, estos intereses, y luego al lado tiene otros cargos que, como se darán cuenta, es cero porque este caso en particular no contempla la figura de otros cargos, pero sí tengan en cuenta para posteriores ejercicios este dato. Bueno, entonces intereses más otros cargos, entonces da lugar a los gastos financieros, por lo tanto será 112 millones 500 mil guaraníes. Y luego tenemos el saldo, que es en este caso el inicial menos la amortización. Y se dan cuenta que cada año va bajando el saldo. Entonces, solamente la amortización es lo que va descontando al préstamo que se había sacado inicialmente. Y como había dicho, que en este caso no hay otros cargos, que serían gastos adicionales, además de interés. O sea, gastos adicionales que serían otras obligaciones asumidas con el banco, que deben ser abonadas durante el periodo del préstamo. Luego, procedimiento similar con los demás ejercicios. Entonces quiere decir que el procedimiento de cálculo es igual, no obstante los datos son diferentes. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Y favor prestar atención a los datos que podrían diferir en cada caso. Lo que les acabo de decir, justamente eso, que presten mucha atención, lean bien el planteamiento y ahí entonces para poder resolver. Bueno, en el siguiente ejercicio, que es el segundo, en este caso habla de una empresa llamada Hull Enterprise S.A., que es una firma productora y exportadora de agua mineral al mercado chileno y precisa los servicios crediticios de una entidad financiera para la adquisición local de 4 motobombas para extracción de agua en estado natural, con el fin de someter a un proceso de mineralización y posterior exportación. Los datos para el servicio de financiación son, entonces tenemos que eh, nos presupuestan 4 motobombas a un precio de $2.500 cada uno. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos 2.500 y en este caso los que nos pide son lo que necesitamos para poder poner a disposición del sector de producción para poder eh, procesar este pedido
para luego venderlo internacionalmente. Entonces tenemos por 4. Entonces 2.500 por 4 nos da un monto de $10.000 que estamos necesitando ahora mismo para poder financiar la compra de estas motobombas. Entonces ya tenemos acá lo que sería el capital. Acá tenemos el capital y en base a esto entonces vamos a mirar los demás datos. Dice que la moneda de la operación financiera sea en dólares americanos, a diferencia del caso anterior que era en guaraníes. Y el CAC, como le acabo de indicar, que es el monto a financiar, importe o valor. Acá dice que es 4% mensual. Entonces es un plazo de 10 meses y el interés va a ser 4% mensual. El P, que sería el plazo, 10 meses. Y otros cargos, acá sí hay que prestar atención porque dice que otros cargos, está hablando de comisiones por valor de $1.500 a ser abonados solo una vez y en el año cero. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí en la columna otros cargos, en la primera línea. Entonces ahí van a poner la cifra de $1.500. Y la forma de pago será mensual. Se solicita realizar los cálculos correspondientes en la tabla de servicio de financiación y el valor de gastos financieros, que, vuelvo a repetir, son interés más otros cargos. Entonces el procedimiento es similar al caso anterior, pero con la diferencia que aquí ya varían ciertos datos. Entonces, una vez que hacen esto, ya pueden proceder a realizar la tarea, que son 4 casos, y luego realizar el cuestionario y realizar los foros y alguna que otra actividad que el docente dé como parte de la didáctica de esta materia.